Las puertas de la cabina de salida se deslizan y se abren, exhalando humo, mientras los investigadores observan con atención absorta. La perilla en la consola frente a ellos está ajustada a muy fino. Un humano había entrado en la cabina contigua hace solo unos minutos. Un humano no saldría. Los investigadores, sintiendo una extraña e indefinida sensación de inquietud, pidieron a dos de los guardias que se acercaran a la cabina de salida. Estos mismos guardias habían visto principalmente a los investigadores destruir relojes de pulsera y torturar monos con esta misteriosa máquina. Así que cuando se acercaron a la cabina, lo único que esperaban ver era un cadáver. Por eso ni siquiera tenían las manos en sus pistolas. Por eso pronto ambos estarían muertos. Una figura salió de la cabina, apenas humana en su forma. Piel azul oscura cubierta de parches luminosos, dientes largos y afilados, y una lengua que se agitaba, goteando baba. Demasiado alto, con demasiados ojos. Antes de que los guardias puedan corregir su mortal error, el monstruo se retuerce y vomita, rociando un chorro de vómito verde neón como una manguera de bomberos. Le cae a los dos guardias, quienes empiezan a gritar de dolor. Gritos que casi quedan ahogados por el ensordecedor silbido químico de los guardias comenzando a derretirse. Los investigadores, encargados de investigar y contener anomalías, acababan de crear una nueva y estaba a punto de desatar una carnicería total. Sonaron las alarmas. Se llamó a un equipo especial de respuesta, fuertemente armado y blindado, para eliminar a la bestia, pero no sería una pelea fácil. El vómito ácido de la criatura le permite derretir la puerta de la cámara de pruebas y escapar al pasillo, donde continúa causando estragos. Los miembros del equipo especial de respuesta abren fuego con rifles de asalto de alto calibre, pero ninguno parece perforar la piel descolorida de la criatura. Ella los destroza con sus garras mortales, los baña con su vómito corrosivo. Antes de que alguno de ellos realmente sepa lo que está pasando, 6 más ya están muertos, y la fundación se ve obligada a pedir apoyo adicional. Esto dura horas. La persecución, el caos, los científicos gritando y corriendo, cientos de miles de dólares en propiedad de la fundación dañados por la corrosión, un total de 8 muertos. Tantas personas heridas, y muchos de los que trataron directamente con la criatura, estaban sufriendo pérdida parcial de memoria. ¿Cómo derrotaron al monstruo? Bueno, no lo hicieron. Después de varias horas causando estragos, la criatura empezó a sentirse mal. Tuvo problemas para respirar, se desaceleró y empezó a mostrar síntomas de dolor extremo. Se desplomó en el suelo y soltó un grito terrible antes de explotar en polvo azul y humo. El problema se resolvió solo. No hace mucho, esta terrible bestia era un hombre caucásico de 28 años, un clase D, pero por lo demás un ser humano completamente común, sin mostrar ninguna cualidad anómala inherente. Cualquier rasgo anómalo que tuviera le fue infundido, no por algún grupo de interés o un dios arcano e incognoscible, sino por la propia Fundación SCP y una anomalía muy especial llamada SCP-914. Hoy es un caso especial porque un dato poco conocido sobre mí es que SCP-914 es una de mis 3 anomalías favoritas. Les dejaré adivinar las otras 2 en los comentarios, pero les aseguro que ya han aparecido en el canal. 914, también conocido como la maquinaria de relojería, es una anomalía fascinante de clase segura que se encuentra en la celda de investigación 109B. La composición de la anomalía en sí es relativamente simple. 2 cabinas, una de entrada y otra de salida, conectadas por una vasta serie de mecanismos de relojería que cubren 18 metros cuadrados. Engranajes, servomecanismos, destornilladores, correas, poleas, un resorte principal. A pesar de haber tenido la anomalía contenida durante décadas bajo la atenta mirada del siempre profesional Dr. Gears, los mecanismos exactos de cómo funciona la anomalía nunca se han entendido completamente. La parte de la anomalía con la que es más probable que interactúes, si alguna vez te otorgan autorización de investigación de nivel 3, es el panel de selección. El panel tiene 5 configuraciones. Cada una causará un efecto diferente en cualquier objeto, material o individuo que se coloque en la cabina de ingreso. Te daré un resumen rápido de las configuraciones, pero luego iremos a lo que realmente vinimos, algunos de los registros de pruebas más perturbadores que hayas visto para cualquier anomalía. La primera de las 5 configuraciones es la configuración brusca. Esto aniquilará brutalmente cualquier cosa que se coloque en la cabina de entrada. Por ejemplo, 1 kilogramo de acero parecía haber sido cortado en pedazos con un láser. Un chimpancé colocado en la cabina de entrada en la configuración brusca. Bueno, digamos que los activistas por los derechos de los animales estarían justificadamente molestos con los resultados. Luego está la configuración burda. Esto también resultará en el desensamblaje de cualquier cosa que se coloque en la cabina de entrada, pero de una manera mucho más metódica. El reloj de pulsera de un investigador fue colocado en la cabina de entrada en la configuración burda y se encontró en la cabina de salida, dividido ordenadamente en sus partes componentes.
Lamentablemente, la fundación no le reembolsó el reloj de pulsera perdido, pero si era tan importante para él, probablemente no debió ofrecerlo voluntariamente para las pruebas. Lo siguiente es 1 a 1, y en la configuración de 1 a 1, el resultado será un objeto o individuo aproximadamente equivalente al que se coloque en la cabina de entrada. Para tomar un ejemplo bastante cliché, si pusieras una lata de Pepsi Max en la cabina de entrada, hay una buena probabilidad de que obtengas una lata de Diet Coke en la cabina de salida. Y en caso de que te lo preguntes, sí, si una persona es colocada en la cabina de entrada, aparecerá una persona relativamente similar, aparte de ligeras variaciones superficiales como raza, altura o peso, del otro lado. ¿Da terror existencial? Absolutamente. Hablaremos más de eso después. Ahora las cosas se van a poner aún más extrañas con el ajuste fino. Cuando un objeto se coloca en la cabina de entrada con este ajuste, el objeto en la cabina de salida será una versión ligeramente mejorada del original, normalmente de manera no anómala. Toma, por ejemplo, una pistola Beretta de 9 milímetros como la que guardo en la guantera de mi Honda Civic. Si esto se colocara en el mecanismo de relojería, no obtendrías una pistola láser ni una pistola que controle la mente de las personas, pero podrías encontrarte de repente con una Desert Eagle, una pistola mucho más poderosa, por decirlo menos. Luego está el modo muy fino. Esta configuración ha sido, por decirlo menos, problemática para los miembros de la Fundación SCP. En pocas palabras, el modo muy fino imbuye cualquier cosa que se coloque en la cabina de entrada con un efecto anómalo completamente aleatorio e impredecible. Si colocas un Tamagotchi, pregúntales a tus padres, niños, en la cabina de entrada y lo configuras en muy fino, podría salir autoconsciente y mórbidamente deprimido. O podría tener la habilidad de hacer que te explote la cabeza con su mente, si olvidas alimentarlo. Y si colocas a un clase D en la cabina de entrada, podrías obtener la abominación escupeácido y a prueba de balas que vimos al principio. Sí, eso realmente pasó, y es la razón por la que el Dr. Gears puso autorización de nivel 3 en cualquier intento de probar material biológico en los mecanismos de relojería. Eso es todo lo que necesitas saber para tener un conocimiento funcional de los mecanismos de relojería, y ahora podemos pasar a lo divertido. Existen registros de pruebas extensos para los mecanismos de relojería, y personalmente he seleccionado algunas de las pruebas más desquiciadas y extrañas de estos registros para tu entretenimiento y para recordarte que procedas con precaución. Si alguna vez te encuentras con acceso autorizado para probar el SCP-914, es momento de ajustar la calidad del video en muy fino y continuar. En una prueba realizada por el Dr. Grangen, se colocaron 5 cadáveres humanos diferentes en los mecanismos de relojería para probar los distintos ajustes. Probablemente puedas adivinar los primeros 5, pero el ajuste en muy fino resultó en que el cadáver se convirtiera en un montón de baba verde. Esta baba era increíblemente similar tanto química como estructuralmente a SCP-447, una anomalía que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe entrar en contacto con cadáveres por razones que no tienes autorización para entender. Después de esto, el Dr. Gears prohibió las pruebas con cadáveres en los mecanismos de relojería de ahora en adelante. Sin embargo, eso no significaría que no se probarían otras cosas increíblemente extrañas. Un investigador cuyo nombre ahora ha sido censurado decidió probar algunos sándwiches de atún en los mecanismos de relojería. Quizás no era particularmente bueno haciendo sándwiches y esperaba que los mecanismos de relojería le echaran una mano en ese aspecto. En 1 a 1 se convirtió en un sándwich de salmón en pan de centeno. En fino, se convirtió en un sándwich de atún de mucha mayor calidad, con pan más suave y atún más sabroso y rico en vitaminas. Y en muy fino, se convirtió en una barra de pan con forma de pez realista. Cuando se abrió la puerta de la cabina de salida, el pez nadó lejos por el aire. Nadie sabe dónde está ahora, aunque debo decir que se vio a la investigadora Jones con migajas en su bata de laboratorio después, lo que puede dar algunas pistas sobre dónde terminó el pan pez anómalo. La siguiente prueba fue tan seria que requirió la aprobación del Consejo O5, el nivel más alto del mando de la Fundación. Esa aprobación fue concedida y varias muestras de SCP-939, las criaturas de pesadilla con el nombre en clave con muchas voces, fueron solicitadas para las pruebas. En áspero y grueso, las criaturas fueron completamente destruidas y en 1 a 1 los resultados fueron redactados. Pero las cosas realmente aterradoras ocurrieron cuando las anomalías fueron puestas en la cabina de entrada en fino y muy fino. En fino, la criatura parecía físicamente intacta, pero la respiración y los signos vitales habían cesado. La criatura estaba muerta. En muy fino, la criatura fue reducida a un montón de ceniza blanca humeante. Según la perspectiva de SCP-914, parece que el estado ideal de existencia para SCP-939 es estar muerto, o incluso completamente destruido. Te dejaré a ti analizar las implicaciones de eso. Siguiendo adelante, el Dr. Falconis decidió probar con una copia de la biografía de Steve Jobs escrita por Walter Isaacson.
En 1-1, el resultado fue una biografía titulada Bill Gates, también de Isaacson, que detalla la vida y época del fundador de Microsoft. En fino, produjo un DVD de Steve Jobs narrando su autobiografía. En muy fino, el resultado fue un cubo metálico. Cuando se presionaba un botón en el cubo, se activaba un pequeño holograma del fallecido fundador de Apple, Steve Jobs, quien parecía ser consciente y capaz de responder cualquier pregunta sobre la vida del difunto CEO en la vida real. El Dr. Curtis, un bromista de la oficina, decidió ponerse aún más raro con eso. Incluyó un paquete de tocino y una foto de la infame anomalía SCP-682, el reptil difícil de matar. Esto ya estaba del lado más extraño de la escala. Ni siquiera sabemos cómo se le ocurrió eso, pero el resultado fue aún más raro. En muy fino, el resultado fue una versión diminuta de SCP-682 hecha de tocino cocido. Al igual que la versión más grande y no hecha de tocino de SCP-682, era extremadamente violenta y agresiva, pero tenía un aroma agradable. Y en lugar de rugir, hacía el sonido de tocino chisporroteando. El Dr. Curtis sugirió clasificar la anomalía como SCP-682-BAC, una sugerencia que fue rechazada por los altos mandos de la Fundación. No estamos seguros de qué le pasó al pequeño SCP-682 de tocino, pero personalmente sospecho que podría ser otra víctima del apetito casi anómalo del investigador Jones. El Dr. Gears dejó una nota en el registro de pruebas diciendo: "Muy gracioso, Dr. Curtis. Está suspendido de las pruebas con el SCP-914 hasta nuevo aviso. Aunque tengo que admitir que olía delicioso". El Dr. Greer decidió probar un bote de gas pimienta White Lightning de Fox Lab, que, al ser colocado en la cabina de entrada en muy fino, se convirtió en un chile. Cuando se probó, este chile tenía una puntuación de más de 300 millones en la escala Scoville, lo que lo convierte, por mucho, en el chile más picante de la Tierra. La sugerencia del Dr. Clef de donarlo a Hot Ones fue rechazada. El Dr. Armond y el agente McKnight, un dúo de grandes fanáticos de la trilogía de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, donaron una serie de sus copias para pruebas. Como era de esperarse, Rolf y Kors destruyeron los libros. En 1-1, el libro compendio de El Señor de los Anillos fue separado en los 3 libros más pequeños que conforman la trilogía: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. En fino, las cosas empezaron a ponerse especialmente emocionantes para cualquier fanático devoto de El Señor de los Anillos. El libro se convirtió en una copia del Anillo Único, el famoso objeto místico de las novelas creado por el Señor Oscuro Sauron para buscar la dominación de la Tierra Media. El anillo estaba hecho de papel, inscrito con un poema fiel al libro en la lengua negra, y tenía la capacidad de ajustarse al dedo de quien lo usara. En muy fino, se convirtió en un libro diferente y más corto titulado Una Nueva Sombra, con una trama centrada en un niño llamado Eldarian. Los estudiosos de Tolkien señalarían rápidamente que ese era el título de una historia descartada que Tolkien tenía la intención de escribir. El agente McKnight añadió una nota frenética al estudio diciendo: "Puedes quedarte con el anillo, Armond, pero yo quiero el libro. Voy a copiar esto. ¿Algún fan de Tolkien quiere leerlo?". Esta no sería la única vez que un nerd clásico usaría el SCP-914 para vivir ciertas fantasías de la cultura pop. Pero la siguiente vez que sucedió tendría consecuencias considerablemente más graves. Cuando el investigador Mason trajo su colección de casas X-Wing de Lego Star Wars desde su casa. Las pruebas con la mayoría de estos fueron predecibles, hasta que, por supuesto, se puso en la configuración muy fina, donde las cosas se volvieron considerablemente más caóticas. Como podrías haber adivinado, se convirtió en un caza X-Wing en miniatura real y funcional. Cuando se abrió la cabina de salida, salió volando y comenzó a atacar, usando sus pequeños cañones láser para matar a varios miembros del personal. Logró esquivar y evadir todos los intentos de detenerlo antes de escapar completamente de la Fundación. Su paradero actual es desconocido, así que si ves un pequeño X-Wing de Lego volando por ahí, te aconsejo que te agaches y te cubras. A continuación, el Dr. Dextrania presentó una pistola Beretta M9 para probarla en muy fino. Aunque la pistola parecía normal, al dispararla, sus balas detectaban la forma de vida más cercana y se dirigían directamente hacia ella. Esto tuvo resultados desastrosos, ya que la bala se dirigió hacia el guardia de seguridad más cercano y lo mató de inmediato. Extrañamente, la causa de la muerte no fue el trauma causado por la bala, sino un paro cardíaco. El Dr. Dextrania añadió una nota a este estudio diciendo: "No estoy seguro de que las balas deban usarse como munición real, ya que representan una gran amenaza para el resto del personal. Solicito que se prohíba la prueba de balas en muy fino". Un miembro del Consejo O5 aprobó esta solicitud. El investigador L. Inselman decidió ser polémico y trajo una copia de Mein Kampf, el infame libro del dictador nazi Adolf Hitler. En muy fino, el libro se convirtió en una pequeña caricatura de origami del propio Hitler, que marchaba torpemente haciendo paso de ganso mientras gritaba burlas y alardes.
Después de la creación del pequeño Hitler de papel, el director del sitio dio la orden de que los miembros del personal pueden patearlo para aliviar el estrés. Para que conste, lo apruebo de todo corazón. El Dr. Rodríguez puso una caja completa de DVDs de la comedia estadounidense The Office en la maquinaria y ajustó el dispositivo a fino, momento en el que produjo un retrato en mosaico del personaje Dwight Schrute, interpretado por el actor Rainn Wilson, hecho con fragmentos de los DVDs. El investigador Blaze trajo 2 pares de gafas de sol con protección UV para probarlas tanto en áspero como en 1 a 1. Ambos, curiosamente, tuvieron efectos anómalos en las gafas. Las gafas en áspero se convirtieron en un pequeño panel de vidrio, pero cuando se mira a través de este panel en dirección a una fuente de luz, el observador experimentará alucinaciones severas. Estas incluyen ver dragones agitándose en humo, aves con alas azules en llamas y cuernos como de cabra, y un ciervo con enormes astas y, cito, esferas flotantes locas. Los investigadores han realizado más pruebas para ver si estos efectos anómalos tienen alguna conexión con el increíblemente poderoso y altamente peligroso SCP-2845. El otro par de gafas de sol que el investigador Blaze pasó por la maquinaria en fino también tuvo resultados peculiares, pero de una manera muy diferente. Se convirtieron en gafas de aviador espejadas que tenían un efecto memético en quienes las veían, haciendo que se sintieran obligados a comentar lo elegantes y geniales que se veían. Una hermosa pieza llamativa para completar cualquier look veraniego que tengas en mente. El investigador Blaze señaló, definitivamente, el par de gafas de sol más sexy que he visto en mi vida. Tengo que quedármelas si alguna vez voy a conseguir una cita. Su supervisora, la doctora Veritas, respondió, claro, Blaze, por supuesto que voy a dejarte quedarte con un objeto anómalo para tu beneficio personal. Lo guardé en el ala de objetos anómalos para su estudio. No preguntes dónde, no te lo voy a decir. La falta de profesionalismo del investigador Blaze no fue nada comparada con los problemas en los que se metió el investigador Wood por intentar probar un frasco de baba corrosiva extraída de SCP-106. Cuando intentó realizar la prueba, los guardias lo apartaron a la fuerza y lo detuvieron. Después de la evaluación de los directores del sitio, fue transferido fuera de las instalaciones por razones de seguridad. La Fundación SCP realmente no necesitaba otro SCP-106 de qué preocuparse. El mal uso y abuso de la maquinaria por parte de los investigadores es un tema recurrente, como también descubrimos con la investigadora Junior Summers. Ella afirmó que estaba probando un pasador para el cabello en fino, pero en el momento decisivo, en cambio, entró ella misma a la cabina de entrada, desafiando todas las normas éticas. Cuando salió de la cabina de salida, tenía la piel más clara, el cabello más largo y una mejor figura. Esto no le ayudó cuando fue detenida de inmediato por los guardias de la fundación después de lo sucedido. El Dr. Veritas dijo después que ella nos dijo que solo quería intentarlo con su pasador de cabello. Para cuando nos dimos cuenta de lo que realmente estaba haciendo, ya era demasiado tarde para detenerla. No hace falta decir que desde entonces ha sido eliminada, y espero no tener que decirles a todos que no lo vuelvan a hacer. El investigador Westron decidió bajar la ambición a niveles sensatos. Puso 50 pequeños frascos de vidrio llenos de gelatina de fresa en la cabina de entrada y ajustó el dial a muy fino. El resultado fue un frasco de vidrio intrincado con forma de calavera humana, lleno de la misma gelatina de fresa. La mandíbula inferior de la calavera se movió y vocalizó la palabra squish antes de no volver a moverse ni hablar nunca más. El Dr. G, un investigador que también tenía una carrera secundaria como rapero gángster a mediados de los años 90, decidió probar un traje completo de Santa Claus en la función 1 a 1. ¿El resultado? Un atuendo donde los valores de color rojo y blanco estaban alterados. Después se escuchó al Dr. G refunfuñando. Caray, yo esperaba un traje del Grinch. El Dr. Lloyd, otro investigador, tomó una estatua de león de cemento de su jardín delantero y decidió traerla para hacerle pruebas. Anticipando que ponerlo en la configuración de muy fino probablemente resultaría en un león de piedra desbocado corriendo por el sitio de contención, decidió ir a lo seguro y probarlo en 1 a 1. El resultado no fue lo que él esperaba. Se convirtió en una copia exacta de SCP-173, la escultura. Aunque más tarde se descubriría que la escultura no era anómala como el verdadero SCP-173, al verla por primera vez, el Dr. Lloyd tuvo un ataque de pánico. Esto es solo la punta del iceberg cuando se trata de los resultados de las pruebas con el mecanismo de relojería, y quizás, si hay suficiente entusiasmo en los comentarios, algún día haremos más. Uno debe tener cuidado al tratar con la naturaleza seductora del mecanismo de relojería y su oferta de mejoras rápidas. Podrías terminar obteniendo mucho más de lo que esperabas. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en investigador junior hoy mismo. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob como el SCP-2450 dientes.